El futuro es mío sin mirar atrás. ¿Y si te dijera que hay una gran mentira que la mayoría de las personas han creído cuando se trata de la relación entre ciencia y fe? El padre Jorge Loring, en sus impactantes charlas, desmonta este preconcepto que muchos han aceptado sin cuestionar, la creencia de que la ciencia y la fe están en constante conflicto. ¿Es posible que estos dos mundos puedan coexistir e incluso complementarse? Exploramos las ideas de Loring y cómo su visión desafía esta supuesta guerra entre ciencia y religión. Quédate hasta el final para descubrir cómo las enseñanzas del padre Loring podrían cambiar por completo la forma en que ves el mundo y sus misterios. Sobre una mentira que se ha difundido por el mundo porque ya dijo alguien, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. La gente, a fuerza de oírlo, se lo cree. Y esta mentira de que la ciencia y la fe se oponen mutuamente, esta mentira de que la ciencia contradice la fe, esta mentira de que el científico tiene que ser ateo, porque el creyente es un antidiluviano, es un antiguo, es un arcaico, el hombre moderno, el hombre culto, tiene que ser ateo. Esto nos lo repiten a todas horas, a todas horas. Recuerdo aquel programa de Carl Sagan, que científicamente estaba muy bien hecho, era técnicamente muy bien hecho, pero Carl Sagan machacaba la fe con su prestigio de científico, usaba la ciencia para ridiculizar la fe. Y esto lo hemos visto montones de veces en distintos programas de cultura y de religión en los medios de difusión. Lo primero que voy a decir es que si fuera verdad que la ciencia contradice la fe, no podría haber científicos creyentes. Todos los científicos serían ateos. Cuando tenemos científicos creyentes es porque la ciencia no se opone a la fe. Y científicos de nuestros días, no un volta, un ampere, que dieron nombre a las medidas eléctricas de volto y amperio, que eran creyentes, no. Científicos de hoy, premios Nobel de hoy. Por ejemplo, qué sé yo, pues por decir el primero que se viene a la boca, Heisenberg. Heisenberg, premio Nobel de Física, y yo, un hombre de un prestigio internacional, pues estuve en Madrid y en una rueda de prensa dije, soy creyente, creo en Dios y sé que de él viene todo. Qué sé yo, otro de los científicos creyentes, también muy conocido, Paul Dirac, pues también en un congreso de premios Nobel, él afirmó que él era creyente. El premio Nobel en un congreso de premios Nobel, etcétera. De verdad que hay científicos creyentes. Luego, si hay científicos creyentes, es señal de que la ciencia no se conoce. Pero, en este tema, yo empiezo con una afirmación rotunda. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Nunca ha habido contradicción. A pesar de todo lo que nos han dicho, nunca ha habido contradicción. Ahora, para que esta afirmación tan rotunda sea verdad, hay que matizar. Cuando yo hablo de ciencia, no hablo de la hipótesis científica de un señor cuya hipótesis, pasado mañana, está desbancada por la hipótesis de otro señor. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no de normas disciplinarias de la Iglesia o de la actuación de la Iglesia. La Iglesia, lo que tiene de Dios, lo que tiene de divino, eso es intocable, eso es verdad, eso es seguro. Ahora, lo que tiene de humano, pues puede equivocarse. Las personas nos equivocamos o somos pecadores. O sea, la parte humana de la Iglesia puede equivocarse en su actuación, porque los hombres somos limitados y hasta pecadores. O sea, la Iglesia en su parte humana puede equivocarse, pero en su parte divina, su parte sobrenatural, cuando la Iglesia me comunica una verdad revelada, un dogma de fe, de eso no se puede equivocar. Y los dogmas de fe fueron verdad ayer,
son verdad hoy y serán verdad mañana. Los dogmas de fe nunca pasan de moda, porque son verdad revelada, palabra de Dios. Bien, pues entonces, batizando esto, de que hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de un científico, y hablo de dogmas de fe, y no de la actuación de la Iglesia en distintos momentos de su historia. Entonces, repito, jamás ha habido contradicción entre ciencia y fe. Jamás nadie me puede decir que un dogma de fe esté en oposición de un principio científico indiscutible. Ni ha pasado ayer, ni pasará mañana, sino todo lo contrario. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Tuvo Pío XII una frase feliz en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencia, y dice: la ciencia moderna, cuanto más avanza, más confirma la fe. La ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Es muy bonito. La ciencia avanza, la ciencia va abriendo puertas, y cada nueva puerta que abre la ciencia, detrás se encuentra Dios. De manera que ni ayer hubo contradicción, ni la habrá mañana. Sabemos que no la habrá mañana. ¿Por qué? ¿Por qué podemos asegurar que nunca va a contradicción entre la ciencia y la fe? ¿Por qué? Porque las dos vienen de Dios. Las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? Ciencia es el estudio de la naturaleza, deducir las leyes de la naturaleza y aplicar las leyes de la naturaleza a la técnica y al progreso. ¿Y qué es fe? El estudio de las verdades que Dios revela. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Por lo tanto, ni ha habido nunca en el pasado, ni habrá en el futuro, contradicción entre ciencia y fe. Por lo tanto, vamos a arrumbar esa mentira que tantas veces nos han repetido, que la ciencia y la fe se contradicen mutuamente y que el hombre científico tiene que ser ateo porque la fe, la religión, la fe, entorpece el progreso científico. Bien, pues dicho esto, voy a desarrollar este tema, que hoy no hago más que apuntarlo. Otros días sucesivos desarrollaré cada uno de estos puntos. Voy a decir, la ciencia confirmando la fe, por ejemplo, la astronomía confirma mi fe en Dios creador, la sábana santa confirma mi fe en Cristo Dios, la arqueología confirma mi fe en la Iglesia Católica. Pues otros días desarrollaré más estos puntos, pero voy a hacer ahora nada más que una síntesis, apuntarlos un poco para abrir el apetito de otros programas donde los desarrollaré. Primer punto. La astronomía confirma mi fe en Dios creador. ¿Por qué? Porque los astrónomos han descubierto la edad del cosmos. Sabemos cuándo fue el Big Bang, esa explosión que dio origen al cosmos. Sabemos que fue hace 15.000, 20.000 millones de años. Lo saben los astrónomos y todos están alrededor de esta cifra, 15.000, 20.000 millones. Todos van por la escala corta, nadie va por la escala larga, nadie va hoy por los 500.000 millones. Antes alguien pensó en la escala larga, hoy todo el mundo va por la escala corta, 15.000, 20.000 millones. Pues si sabemos cuándo comenzó el mundo, si sabemos cuándo fue el Big Bang, la explosión que dio origen al mundo, pues esa es el momento de la creación. Porque antes del Big Bang, ¿qué había? ¿Qué había? Hace falta un ser. Hace un ser que ponga la materia en existencia. Hace falta un ser anterior a la explosión del Big Bang que ponga el cosmos en la existencia. Y a ese ser anterior al cosmos le llamo Dios. ¿Quién es Dios? El creador del cosmos. El que puso el cosmos en la existencia. Porque hace 500.000 millones de años no había cosmos. Eso lo saben todos los astrónomos. Hace 500.000 millones de años no había cosmos. Entonces, hace 500.000 millones, ¿qué había? Dios. Dios existía.